La verdad es que estamos muy contentos porque es un proyecto que ya habían venido trabajando egresados de nuestra licenciatura, que traen una dinámica impresionante, no están cansados para nada de exportar lo que hace FES Aragón hacia el mundo. Han estado en diferentes instituciones que tienen que ver precisamente con el desenvolvimiento de las relaciones internacionales. Tengan todos ustedes muy buena tarde. A nombre del maestro de Ingeniería Fernando Macedo Chagoya, director de nuestra facultad, de la maestra Gloria del Socorro Fernández Cacho, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Servicio Social en el extranjero. Por favor, pongan mucha atención a lo que van a decir sus compañeros. Creemos que es significativo y que a partir de esto, nosotros como FES Aragón podemos brindarle al mundo parte de lo que son las relaciones internacionales. Sin más, le voy a ceder la palabra al maestro César Soto, quien nos hace el honor de dirigir la moderación de esta mesa. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor Abdiel. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con egresados y con egresados que son emprendedores además y que han hecho su servicio social o están por hacer su servicio social en el extranjero. Considero que es un área de oportunidad para todos nosotros de relaciones internacionales porque es nuestra naturaleza, ¿no? Los temas internacionales, y qué mejor que iniciar realizando un servicio social en el extranjero que es muy enriquecedor, ¿no? Además de cumplir con el requisito que nos piden para titulación, es muy enriquecedor, tanto profesional como culturalmente, el estar en nuestro país y además brindar apoyo a nuestros connacionales en el extranjero, ¿no? Lo cual da también mucha satisfacción, se aprende mucho y nos van a contar aquí sus experiencias, ¿no? Y también nos van a decir cómo se realiza el proceso, ¿no? Para poder realizar servicio social en el extranjero, lo cual se me hace a mí algo muy importante y quiero felicitar a la jefatura, ¿no? A la Secretaría Académica por hacer este tipo de eventos. Vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos a nuestra compañera Fernanda, de este lado, que es egresada de Relaciones Internacionales. Ella investiga la teoría de género en las relaciones internacionales y la transversalidad de género en el Estado. Realizó servicio social en el Consulado General de México en Los Ángeles y ha colaborado en la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Próximamente va a realizar una estancia en la Universidad del País Vasco de España. Entonces les pido un aplauso para ella, por favor. Tenemos aquí a nuestro compañero Lucio. Él es egresado de Relaciones Internacionales. Está interesado en temas de América Latina, inmigración México-Estados Unidos. Realizó su servicio social en el Consulado de México en Dallas, en donde se desempeñó en el Departamento de Cultura y de Prensa. Un aplauso para él, por favor. Y me faltó, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde investigó acerca de los desafíos que tiene la Alianza del Pacífico. Pues fue al norte y también al sur. Sí. Saraí, ¿no? Nuestra compañera Saraí, ella es pasante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, generación 2014-2018. Ella tiene la preespecialización en Tráfico y Comercio Internacional, participó en el modelo de Naciones Unidas de la FES Aragón y era parte de la Secretaría de Vinculación. Realizó su servicio social en el Consulado de México en Las Vegas, siendo asignada a la tarea de documentación, al área de documentación, realizando actividades varias durante 6 meses. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien, entonces, sin más, cedo la palabra a nuestra compañera Fernanda para que nos cuente, ¿no? Cómo es el procedimiento de servicio social. Hola, espero estén muy bien. Pues ya nos presentaron. Muchas gracias a la jefatura por brindarnos el espacio. Creo que es bien importante que entre nosotros y nosotras, todo lo que hagan y tengan la oportunidad de aprender durante la carrera, lo compartan. Creo
creo que eso es algo que el internacionalista y la internacionalista deben de tener así obligatoriamente, ¿no? Dentro de su formación, compartan todo lo que aprendan, porque creo que es así como nos formamos como universitarias y universitarios responsables, ¿no? Y bueno, me voy con la primera. Voy a platicarles esta oportunidad que tiene y que brinda la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé, ¿quién ya había escuchado de esta oportunidad, de estas opciones que tienen para hacer servicio social en la rama de representaciones de México en el exterior? ¿No? Mejor aún, qué bueno que está el espacio porque efectivamente no es muy conocida esta oportunidad. De hecho, yo tampoco la conocía. Surgió como una pregunta de ¿qué pasa si hacemos nuestro servicio social afuera? ¿Se podrá, no se podrá? Y entonces puse en Google servicio social en el exterior y me apareció la opción que tiene la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ustedes van a entrar a la página web, está la opción ahí, si googlean así servicio social en el exterior, así les va a aparecer el link. Esa es la primera opción que les da el buscador. Y les va a aparecer así, esta página contiene lo que les voy a mostrar a continuación. Tienen varias opciones. Si ustedes están ya sea en la rama de política, en la carrera o en la rama de comercio, no importa en qué rama estén. Es una oportunidad excelente y extraordinaria que ahorita mis compañeros les vamos a compartir, porque incluso nos topamos con gente de otras carreras que están dentro. Ustedes saben que al Servicio Exterior Mexicano puede entrar una persona que no necesariamente tiene formación diplomática. Entonces, es una excelente oportunidad. De hecho, en la convocatoria del evento decíamos que pueden participar carreras que estén dentro del convenio, ¿no? Incluso hay ingenierías que creo que pueden participar. Pero bueno, tienen estas opciones. Hacer servicio social y prácticas profesionales en delegaciones metropolitanas y en la Cancillería. Las delegaciones metropolitanas son las representaciones que tiene la SRE en diferentes delegaciones por ejemplo, de la Ciudad de México o municipios en el Estado de México. Ustedes sabrán que, por ejemplo, si viven en Ecatepec, hay módulos donde pueden ir a tramitar su pasaporte o pueden ir a hacer diversos trámites concernientes a la Secretaría. Y esas son las delegaciones metropolitanas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el edificio de Tlatelolco, donde pueden ir a sacar su pasaporte. También tenemos servicio social y prácticas en delegaciones foráneas, ¿no? Es decir, se pueden ir a un estado de la República donde también la Secretaría tiene oficinas o representaciones. O pueden, a lo que nos lleva hoy a esta plática, pueden ir a una representación de México en el exterior, que eso es a lo que nos aboca hoy. Y bueno, yo estuve en el Consulado General de México en Los Ángeles y ahorita les voy a contar qué tienen que hacer para postular a esta opción. Si ustedes están interesados en delegaciones metropolitanas o en delegaciones foráneas, pueden darle, así le dan clic al link y ahí les va a aparecer el procedimiento, que es un procedimiento muy similar al que yo les voy a platicar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está el convenio. Ustedes van a entrar a la página y va a haber un Excel. Ustedes abren ese Excel y les va a aparecer todas las universidades que tienen convenio. No se asusten porque cuando encuentren la Universidad Nacional Autónoma de México les va a decir que el convenio terminó el 18 de diciembre. En diciembre del 2018, perdón. Pero el convenio se renueva cada año. Entonces no se asusten. Yo decía, híjole, ¿cómo voy a aplicar si ya se terminó el convenio? Hasta hablé a CEU para decir que yo quería renovar el convenio y que yo hacía todo el trámite. Y no, me dijeron, no, tranquila, el convenio se renueva cada año, pero no hay nadie que actualice la página, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo van a encontrar. Y estas son las carreras que entran. Incluso, miren, si se fijan, está mecánica eléctrica. Y dirían, ¿qué podría hacer un mecánico eléctrico en un consulado? Pues muchísimo, no se imaginan, es lo que más hace falta. Literatura, arquitectura, comunicación, computación, psicología, bibliotecnología, ciencia, estudios latinoamericanos, alimentación. Entonces, todo, la verdad es que tiene una cobertura bastante amplia. Es multidisciplinario el trabajo en un consulado y en una embajada. Y déjenme decirles, adelantando un poquito, ahorita lo vamos a compartir, pero uno piensa que llegando a un consulado o una embajada va a estar en las áreas diplomáticas, y nos vamos a ir a los eventos. La verdad es que no. Quien empieza una embajada o un consulado le toca hacer de todo. Ahí no es de aquí. A mí no me gusta esto, no. Yo pensé que iba a vestirme formal y iba a ir a todas las recepciones que ofrece la embajada, ¿no? No, la verdad es que no, es hacer talacha, compañeros y compañeras. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta en convenios, en la renovación? No, ok. Bueno, el contacto. Aquí les pongo el contacto, también lo encuentran en la página, es la licenciada Brenda Hernández. Ella ahorita es la encargada de hacer todo el trámite. Ahí está su correo, su teléfono, lo pueden encontrar en la página web, pero igual tómenle foto. Y ahorita la encargada es la licenciada Gabriela. No la puse porque realmente ella es la jefa de todo el Departamento de Servicio Social, pero ella es muy difícil encontrarla. Con el cambio de gobierno, ustedes saben que el personal en la Cancillería pues cambió, hubo mucha dinámica. Entonces, antes era Julián Esquivel, pero ya no es Julián Esquivel. Van a seguir encontrando el nombre de Julián en algunos documentos, pero ya no es Gabriela. Entonces, bueno, así miren, les voy a platicar tal y como son las cosas. Ustedes tienen que ir a la Cancillería, pisar ahí en Juárez, la Secretaría de Relaciones. ¿Quién ha ido a la Secretaría de Relaciones Exteriores? En la Avenida Juárez. Bien, bueno, ahí. No es la de Tlatelolco, esa ya no existe en la Secretaría, en el edificio rojo, ese altote, ahí es. Bueno, ahí se van a ir a la recepción, se van a registrar y van a decir que van al piso 9, que van por información de servicio social. En el piso 9 de la Cancillería ustedes van a encontrar el Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales, es todo el área de recursos humanos de la Secretaría. Entonces van a ir al piso 9, van a buscar a la licenciada Brenda y ella les va a brindar información. Es la misma que les vamos a dar aquí, pero con sus detallitos, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Les va a dar una hoja de los requisitos. Pasaporte vigente, es bien importante. No importa dónde ustedes quieran ir, obviamente al extranjero tienen que tener pasaporte vigente. 2, seguro de gastos médicos. Todo corre por su cuenta, chicos. Ahorita vamos a aclararlo bien, pero todo es por su cuenta. Es la desventaja que tal vez le veríamos, que todo corre por su cuenta. La Secretaría no pone recursos económicos, ni tampoco los consulados ni las embajadas, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que considerar. Pero, por ejemplo, si están en quinto, si están en segundo semestre y se quieren animar, o están en séptimo incluso, pues pueden ir haciendo su alcancía, ir ahorrando, porque no es imposible. La verdad es que la idea aquí es también transmitirles eso, que no es imposible salir y vivir esta experiencia, ¿no? Si lo planean, si se empiezan ustedes a visualizar, claro que lo pueden hacer, pero es importante aclarar esto. La Secretaría les exige un seguro de gastos médicos, que obviamente ustedes también tienen que contratar. Tienen que tener una carta de motivos que ustedes tienen que escribir por qué quieren estar en tal consulado o en tal embajada, ¿no? No se preocupen, la carta de motivos no es factor de si los aceptan o no. Los factores ahorita los vamos a platicar, que van más relacionados a si hay cupo en la embajada o en el consulado. Por ejemplo, hay una chica que conocí que pidió su servicio en Países Bajos, creo que fue en Países Bajos, pero la embajada no tenía una oficina donde ubicarla. Nada más por eso le dijeron que no. Entonces puede ser, ¿no? Hay varios factores. También está que el convenio esté vigente, que por supuesto está vigente. También tenemos currículum, fotos infantiles, ya son cosas más técnicas que ustedes van a encontrar en ese link que les digo. Y la carta de presentación, que eso sí es bien importante. ¿Quién ya está tramitando servicio social o quién ya ha visto el proceso, cómo es? ¿No? Más o menos, ok. Bueno, pueden irlo checando, en la página de la facultad ustedes entran, tienen que solicitar su carta de presentación por vía internet y ya al día siguiente, de 1 a 2 días hábiles, pueden pasarla a recoger a la ventanilla de servicio social en el Departamento de Asuntos Escolares. Entonces tienen que tener 70% de créditos y un promedio no menor a 8, que no creo que sea el caso porque todos son muy estudiosos. Pero bueno, esos son los requisitos para cualquier carrera. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, ahorita vamos a profundizar más. Y ya, la siguiente, por favor. Ok. ¿No? Proceso, el ojo, ¿no? La documentación se tiene que entregar con 3 meses de anticipación. Si ustedes se quieren ir en agosto, ustedes ya tienen que estar yendo a la Cancillería desde mayo, junio, ¿no? Para ir entregando los papeles. Yo me fui en septiembre del año, hace un año yo ya estaba allá, entonces yo fui así como súper anticipada y fui desde abril a entregar mis papeles, pero los traspapelaron. Entonces, con tanto tiempo de anticipación, no se los recomiendo. Con los que respeten los 3 meses de anticipación, con eso es suficiente. Porque luego tienen tantas solicitudes, ustedes van a subir ahí al piso 9
y van a ver así de folders. Entonces se les pueden traspapelar sus papeles. Y, ok, la primera es que tienen que entregar documentación en el piso 9, como les decía, el horario es de 10 a 2, sí, de 10 a 2 de la tarde. Y si ustedes no se encuentran en la Ciudad de México en ese momento, igual están de intercambio, algunos se van de intercambio, pueden mandar un correo electrónico comentando su caso y les pueden recibir la documentación vía correo tipo estafeta o algo así. Y luego el envío de documentos y esperar la aprobación, ¿no? Ustedes ya que junten todos sus documentos, van a entregarlos en la Cancillería. Van a esperar un mes, 2 meses. A mí me tocó esperar aproximadamente un tiempo de 2 meses para que el consulado respondiera si sí me aceptaba o no. Ya que está la aprobación del consulado, ahorita Lucio les va a mostrar un correo de cómo es esa aceptación. La licenciada Brenda les va a dar una serie de formatos que tienen que llenar para que pues ya se cumpla todo el trámite. Y después, si es afirmativa la respuesta, van a llenar los formatos que les digo. Y después van a tener que esperar la carta de aceptación que les tiene que ser entregada por parte de la Secretaría. ¿Sí? Puede ser, se las tienen que entregar antes de que se vayan. A mí me la entregaron un día antes de irme y ahí sí fue un detalle y una observación que hice a la Secretaría de que las cartas de aceptación las piden aquí en la FES para registrar su servicio social. Entonces, si la Secretaría no les entrega la carta de aceptación aquí en la FES, pues les van a decir que no, que la necesitan, ¿no? Para registrar su servicio social. Entonces ahí nada más se tienen que poner listillos para que todo concuerde y estar presionando en la Secretaría. Y es una de las tantas cosas que aprendes, a exigir, a mandar correos, a hablar por teléfono. Desde ahí ustedes empiezan a formarse como en esta parte de si necesito algo es mi derecho, ¿no? Es mi derecho, estoy haciendo este trámite y tu Secretaría me tienes que responder. Y es esta parte de exigirle a la autoridad, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, todos los puntos que les dije a considerar. Todo lo que está allá arriba lo tienen que considerar. Ustedes cubren todo, todos sus gastos, hospedaje, alimentación, vuelo, todo. Ustedes hacen todo. La Secretaría les da el lugar, ustedes tienen que financiar su viaje. Ahora, las horas diarias de servicio son 4 horas diarias de servicio. Los mismos requisitos que les piden aquí en México son los mismos en el extranjero. No pueden adelantar horas, eso ya se negocia con el supervisor o la supervisora que les toque. Son 4 horas diarias de servicio social, no pueden acumular 3 faltas sin justificación en un mes. Son cosas muy técnicas, yo lo sé, pero que de repente se nos van, ¿no? De repente yo decía, híjole, tengo duda en esto, y ahí le estaba hablando a la licenciada Brenda, pero sí lo tienen que tener muy presente. Cubrir todos tus gastos, como les decía, no hay ningún tipo de ayuda económica. La SRE no les va a auxiliar con trámite de pasaporte ni de visa, ¿no? Muchos chicos y chicas llegaban al departamento diciendo, oigan, es que pues me voy a ir a Estados Unidos y mi visa y no me la quieren aceptar, y la Secretaría es como, es tu responsabilidad, tú tenías que prever eso, la Secretaría no va a meter las manos por ninguno de nosotros. Y bueno, el área asignada ustedes no la escogen, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo, ustedes no escogen, yo quiero estar en el área como en la de Lucio, que afortunadamente le tocó un área relacionada a RI, o yo quiero estar en el área política, o en el área de difusión, en el área de prensa, ¿no? Quiero ser la asistente del cónsul, no, ustedes no lo pueden escoger. Eso se los asigna el consulado y la embajada dependiendo del cupo que tengan. Y los recursos, muchachos, porque déjenme decirles que las laptops en los consulados y las embajadas están contadas. Si no hay laptop para ti, no tienes oportunidad de estar en el consulado. Así es la burocracia y ni modo, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Entonces, eso depende de los recursos y del cupo y del espacio que haya en las representaciones de México en el exterior. Y luego, bueno, es obligatorio el seguro de gastos médicos. Creo que son las consideraciones más importantes. Y otra consideración extra que yo pongo es, si nunca han viajado y nunca han salido de su país, considerar esta oportunidad casi obligatoria para hacer nada, ¿no? Pero es una oportunidad muy buena, son 6 meses, es como un intercambio, efectivamente es como un intercambio, y al mismo tiempo, además de aprender, es como trabajar, ¿no? Obviamente sin paga, pero es como estar ya en un ambiente laboral en el extranjero, y eso de verdad es riquísimo. Pero bueno, ya, la siguiente creo que ya son
todas en el aspecto técnico. Y bueno, aquí Lucio nos va a hablar de este correo de confirmación. No sé si, no creo que se vea muy bien, pero o sea, tu experiencia. Bueno, primero que nada, agradecer a la jefatura, agradecer a la difusión que se dio al proyecto, porque esto es una idea que tenía con Fernanda desde el momento en que estaba en Estados Unidos, desde que estábamos en Dallas y ella en Los Ángeles. Queríamos compartir esta experiencia porque no es lo mismo hacer el servicio social en el extranjero que hacerlo aquí. Y bueno, aquí les voy a hablar sobre la carta de aceptación. Tristemente no se ve, pero aquí lo que hay que remarcar es qué te están diciendo y quién va a ser tu encargado de servicio social. Que en mi caso fue Guido Arochi, por parte del Departamento de Cultura, por el que me desarrollé en la parte de cultura promoción. Y también te dan una liga de documentos que tú tienes que llevar cuando ya te confirman que fuiste aceptado. Sean pacientes, porque si a Fernanda le costó, se tardaron 2 meses, a mí se tardaron como unos 3 meses. Literalmente, entonces, ya que me llegó el archivo, te dan unas 2 semanas, 3 semanas para llevar los documentos que te piden, sumado al seguro médico, el seguro de gastos médicos, que es igual, va a ser muy importante que ya lo vayan, no ahorita, pero sí vayan tramitando para poder seguir y tranquilos, que no les pase nada, que al final es un mero trámite porque el servicio no te ayuda mucho. Y bueno, yo aquí también les puse una carta de motivación. Yo aquí quiero hacer un paréntesis y preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar radicado viviendo en otro país, en Estados Unidos? Sí, bueno, qué bueno, porque nosotros 3 tuvimos la oportunidad de ir porque nuestra familia nos pudo apoyar allá en Estados Unidos. O sea, realmente, como dice Fernanda, la Secretaría no da recursos, ni siquiera, tampoco la FES te da recursos y tú lo tienes que hacer por tu cuenta, que es una muy buena oportunidad. Entonces, yo aquí en mi carta de motivos explicaba por qué estaba interesado en hacer mi servicio social en el consulado. Principalmente por la cuestión migratoria, por la cuestión Trump. Ya sabrán ustedes cómo echar el habla ahí en la carta. Y también puse que en Dallas, porque ahí radicaba mi familia y que pues podría facilitar el que yo tomara transporte, el que yo viviera ahí, para que no se preocuparan de eso. Porque si la leyeron o no la leyeron, no lo sé, pero ahí también tienes que poner de qué hora a qué hora vas a poner tu servicio social, vas a trabajar. Desde las 9 de la mañana en mi caso hasta la 1 de la tarde, tienes que cumplir 480 horas. Ya una acabadas esas, pues ya puedes liberar tu servicio social. Aquí es muy importante la parte de la liberación, porque el trámite para liberarlo es muy tardado. Puede ser, te dan 20 días aquí en servicio social, pero por cuestiones de que tienen que mandar tus papeles de Estados Unidos hasta México, se pueden tardar 1 mes y medio, 2 meses, pero ustedes lo aclaran con el servicio social, dan su situación y ellos lo van a entender perfectamente y no hay por qué estresarse si este es un proceso totalmente normal. Y es todo de esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahora? La carta de motivación que tiene que llevar, el correo que le mandan, ¿todo bien hasta ahora? Excelente. Bueno, yo les voy a hablar de mi experiencia ahora. Ahí tenemos en la parte, en la esquina, cómo es el consulado de México en Dallas. Yo me desempeñé, como mencioné, en la parte de cultura y también en la parte de prensa. Y algo de lo que me gustaría comenzar es cómo estas dos áreas son parte fundamental de la diplomacia mexicana y también de la red de contactos de México en Estados Unidos. Por una parte, la del área de cultura va a llevar como los eventos, el 15 de septiembre, va a llevar el 2 de noviembre, el Día de Muertos, va a promover y va a buscar con sus contactos, en este caso en Dallas, era con el Dallas Symphony Orchestra, que llevaban conciertos, anunciaban la comida mexicana, la ofrenda, y se trabaja de la mano con ellos para que no solamente mexicanos puedan conectarse con sus raíces, sino que también estadounidenses puedan conocer más a fondo nuestra cultura, labor que es muy humana porque sí, estando fuera de tu país, sí lo extrañas, a pesar de que haya muchos mexicanos en Estados Unidos,
y de que en el caso de Los Ángeles sea Ciudad de México 2, sí extrañas como tu familia, la comida que no es lo mismo, y pues sí es una labor muy humanitaria, muy importante, y también puedes de ahí conocer a artistas mexicanos que trabajan en el extranjero, a Adrián Cázares, que hizo esa fotografía de allá arriba, es una de sus pinturas que fue como temática la piñata mexicana, en la que se explicaba qué significa esta temática para nosotros, la parte católica del bien y el mal. Todo eso fue parte esencial de la experiencia, porque te permite así ver lo grande que es tu país, lo grande que es México afuera de sus fronteras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hablaba con Adel Cáceres de que es muy interesante la labor que hace, porque si se tiene que rescatar las tradiciones, si se tiene que hablar de esto en el extranjero para que conozcan más los chavos de segunda generación y de tercera generación mexicanos. Que bueno, en caso de que no lo sepan, la primera generación son los mexicanos nacidos aquí en México y que emigraron. Segunda y tercera son nacidos en Estados Unidos. Y el consulado también, para promover la cultura y para traerlos hacia el país, hace actividades muy, muy importantes como estos dibujitos que están por ahí, para que los mexicanos, los niños mexicanos, puedan decir, a ver, ¿cómo puedo conectarme con mis raíces de las que solamente mis papás me han hablado? Todos dibujaban tacos, dibujaban una ofrenda, dibujaban tequila, cosas así súper tiernas que te da, y se hace la convocatoria y las ponen al final como galería en el consulado. Y por la otra parte, ya se fue la parte de cultura, estuvo en el área de prensa, área que es súper importante para los consulados, porque si alguna noticia llega a salir de que el consulado de Dallas no entregó un documento hacia una persona, o se portaron groseros, nos llevan a los medios y desde México pueden regañar al cónsul y al personal qué está pasando, por qué tenemos estas quejas en nuestros consulados. Entonces es un área que sí hay que tomar mucha consideración, porque es algo que no vemos en la carrera. Cómo los consulados tienen su red de contactos, cómo los consulados se mueven a través de organizaciones mexicanas que ayudan a mexicanos a legalizar su estatus, cómo trabajan con universidades, cómo trabajan con los medios de comunicación. Que en este caso, yo en la parte de prensa seguía mucho a Alfredo Corchado y a Dayan Solís, personas que trabajan temas de migratorios, y yo los tenía que estar cachando a ver qué decían de México. Y es que muchos son de origen hispano y se les consideraba pruebas aliadas. En este caso, ellos escriben para el Dallas Morning News, que es como entre los 10 periódicos más leídos de Estados Unidos, y por eso es muy importante que se supiera qué estaba hablando en medio de México, para ver si es positivo, si es negativo. Se apagaban muchas dudas acerca de la situación, de lo que estaba pasando en México, de las redadas. Todo eso lo maneja el consulado. Entonces, también en el área de prensa llegaban noticias de agarraron a un mexicano en tal dirección, se la pasa al cónsul de prensa, el cónsul de prensa se la pasaba a protección, y protección ya hacía el trabajo de asesorar al mexicano que tenía los problemas. Y también una de las experiencias que más recuerdo fue cuando, me parece, Southwest Airlines de Dallas dejó de mandar como sus aviones, dejó de mandar inversión hacia México. Entonces, la noticia era, ¿por qué lo está haciendo? Como que metieron nervios a Cancillería de qué está pasando, si ya no están interesados en invertir el país. Entonces, de prensa me dijo, sácame esta nota, el comunicado de prensa, y dime qué está pasando. Entonces tuve que buscar ahí en inglés, porque la información no te aparece en español. Se la pasé y pues resultaba que nada más van a dedicar más tiempo o más aviones, más inversión a Hawái, y que en México van a volver en un futuro. Entonces sí fue súper importante esa labor, para que también Cancillería vaya sabiendo qué está pasando en el extranjero. Y hablando ahorita comenté en inglés, no les piden inglés en ningún consulado. Sin embargo, yo les puedo decir que si saben inglés y tienen un B2, sí van a expandir más su experiencia. ¿Por qué? Porque van a poder redactar, ayudar con información en inglés, van a poder buscar
información en inglés. Incluso cuando estaba por México, yo contestaba el teléfono diciendo, ¿qué quiere hacer? ¿Vender o importar un producto de México? Porque a veces eran estadounidenses que necesitaban esta información. Entonces, ya que me decían, no, quiero vender, entonces con nosotros, comuníquese con la Cámara de Comercio de Texas y ellos nos van a asesorar. Si quiere importar, yo me comunico con el Departamento de ProMéxico para que ellos me den la información adecuada y puedan resolver las dudas. Entonces, sí, no les pido el inglés, pero sí va a ser importante para que se desenvuelvan y tengan una experiencia más completa. Por parte de esta foto, la de hasta abajo es todo el equipo del Consulado de México en Dallas. Esa vez fue una como celebración de fin de año, hubo tacos al pastor, hubo tacos de bistec, así, todo súper buena onda y como que hace menos el ambiente. Hace que te sientas como bienvenido, parte de, y ahí la labor realmente que se hace es súper grande para los consulados, ya que el Consulado de México en Dallas abarca aproximadamente 40% del territorio de Texas. Todo el norte, lo que es Dallas, Fort Worth, Arlington, McAllen, Amarillo, Texas, todo eso lo abarca el consulado y lo tiene que trabajar ahí Dallas. Y en caso de que, por ejemplo, algún familiar, alguna persona no pueda ir a Dallas, tiene que ir a Consulado Móvil, que es otra actividad que promueven los consulados, algunos consulados, para facilitar la documentación a sus connacionales. Mandan una camioneta, las impresoras, las cámaras, todo eso para que puedan cumplir su objetivo de darnos la documentación. Por medio de los medios de comunicación, que era también lo que les comentaba, sacan algunas convocatorias, algunas fichas donde digan, el consulado móvil va a estar en McAllen, Texas, tal día. Entonces ya la población veía esa noticia y se movía para McAllen. Si te quedaba más cercano, ya no te tenías que bajar hasta Dallas, ya tenías que estar más cerca de ti, cosa que igual es importante mencionar de los consulados. Y bueno, ya para concluir, sí me gustaría como hacer énfasis en la población mexicana y o en la población migrante que tenemos allá, porque yo quisiera saber a cuántos les interesa el tema de los migrantes en Estados Unidos. Gracias. Es un tema muy importante y muy de actualidad que sí se necesita de estudio, porque actualmente no se está tanto escribiendo la carrera ni en la UNAM acerca de esta situación que está pasando. Hablábamos una vez, Fernanda y yo, de que nuestros migrantes allá son como un soft power para nosotros, en el sentido de que ponen sus negocios de tacos, ponen su negocio de guerra, ponen su negocio de artesanías mexicanas. Todo esto está llevando el nombre de México y facilitan que los mexicanos tengan acceso a la comida y todo lo que extrañan, y también que los estadounidenses digan, órale, este pan se ve curioso y lo quiero probar. Esta concha se ve curiosa y sí, o sea, realmente es una labor que sí hay que estar investigando, que sí hay que hablar más de esto en la carrera. ¿Qué está pasando con nuestros migrantes? ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se sienten? Porque tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos y sí, unos dicen, yo no quiero regresar a México, ya aquí hice mi vida, ya tengo mi familia, tristemente existe esa visión, pero también me encontré con una pareja de adultos mayores que me decían, ay, ¿cómo está mi Ciudad de México? ¿Cómo está la UNAM? ¿Sigue teniendo esto? Me preguntaban y sí te trae un sentimiento de añoranza, porque ellos decían, ya tiene 30 años que no piso la Ciudad de México. Entonces sí era medio bueno onda el asunto, porque decían, qué bueno que haya gente que extrae el país y lo sienta así, ¿no? Entonces yo por eso concluyo, también investiguen esta parte de la migración mexicana, es muy importante actualmente, no solamente por la parte de lo que está pasando entre los países, sino porque vale la pena reflexionar qué están viviendo nuestros migrantes allá afuera. Gracias. Sí. Agradecemos la participación de nuestra compañera Fernanda y nuestro compañero Lucio. Y sí, déjenme decirles que México se extraña cuando estás afuera desde el primer día, compañero. De verdad. ¿Sabes? Cuando vas a comer ahí empiezas a extrañar a México. Esto no sabe a nada. No tiene chile.
Sí, se sufre. La verdad, los mexicanos sufrimos mucho en el extranjero por la comida, sobre todo. Bueno, yo cuando salí sufrí mucho por eso. Me imagino que, bueno, en Los Ángeles yo creo que sí hay, pero no igual, ¿no? La comida de México es muy, muy especial y todo se extraña, ¿eh? Cuando sales del país, ya estás el segundo día afuera y ya estás extrañando a México. Y aparte te das cuenta cómo nos quiere la gente. Nos quiere mucho. Y el tamaño del país, el prestigio, a veces aquí no lo alcanzamos a ver, pero cuando estás afuera dices, wow, ¿no? Regresas así como que muy orgulloso de ser mexicano. Tampoco no, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hacer la palabra ahora entonces a nuestra compañera Saraí para que nos cuente su experiencia. Buenas tardes, chicos. Yo quiero puntualizar algunas ideas que dieron mis compañeros y quiero compartirles experiencias. Ok, voy a empezar. Yo estuve en el Consulado de México en Las Vegas. ¿Por qué estuve ahí? Porque tenía familia ahí. Mis tíos vivían a 20 minutos del consulado, entonces era algo que quería, pues, tener una experiencia y tenía su apoyo. Ahora, tenía que tomar en cuenta el transporte, porque ya no tenía licencia de manejo y el transporte en Las Vegas no va a ser como el de la Ciudad de México. No hay una red de metro tan amplia, no hay camiones que te hacen parada a cada esquina y tienes que tomar mucho en cuenta las condiciones climatológicas, porque el clima no se parece en nada al de la Ciudad de México. Es un desierto, en invierno las temperaturas hace muchísimo frío y en verano, en primavera, hace muchísimo calor. Entonces el hecho de caminar una cuadra en pleno rayo del sol ya estás sudando como 2 litros. Tienes que tomar en cuenta eso si decides ir a un país donde sea diferente. El clima de la Ciudad de México es privilegiado. Aquí podemos ver un poco del consulado. Había una ventanilla de orientación cuando llegaban los connacionales para orientarlos acerca del trámite que debían de hacer. La demanda era muchísima. El consulado era un consulado mediano pequeño. Sin embargo, atendía 16 condados del estado de Nevada. Esto quiere decir que a veces venían de Reno, venían manejando 10 horas, bien enojados, solo a decir, quiero tramitar mi pasaporte. O me urge tramitar una matrícula consular porque la mía se me rompió ayer en el trabajo y si no ya no puedo trabajar, ¿no? Aquí una serie de conferencias, podemos ver al cónsul titular, que es Alejandro Madrigal. Muchas universidades, asociaciones de salud van y apoyan al consulado. Y por último vemos al departamento de documentación, con la cónsul de documentación de ese lado y el cónsul adscrito en medio. Bueno, ¿qué recalco? En 2001 se crea este consulado por la demanda de documentación que tienen nuestros connacionales. Para 2010 el gobierno mexicano adquiere el inmueble, ya este edificio es de México. Lo que puedo decir es que digamos que lo que ayuda a que el consulado tenga recursos principalmente es el área de documentación. En el área de documentación tenemos pasaportes, matrículas, actas de nacimiento, todo lo que engloba poderes notariales y registro civil. Cada documento tiene un precio. Es un precio bastante accesible, es en dólares, pero son muchísimos documentos diarios, muchísimos documentos al mes. Entonces esto sostiene a que el gobierno de México pueda tener un edificio propio en el extranjero, además de pagar por todo lo que conlleva los servicios, su personal, etc. Una vez al mes se hacen consulados móviles porque hay condados a los que les queda muy lejos ir hasta el consulado de México en Las Vegas. Se traslada todo el departamento de documentación a ese condado, les pagan los boletos de avión, los viáticos, se hace fines de semana, todo se hace muy rápido y de esa manera pueden cubrir un poco la demanda. Lo que yo observé es que hace falta mucho personal, hay personal muy capacitado, como comentaba, pero a veces no hay ni una lab extra, los recursos son limitados y me sorprende bastante porque los recursos que genera el consulado son muchos. En el caso, me atrevo a hablar en el caso de Las Vegas, que estuve un poquito en el área también de contabilidad, para ver todos los ingresos que tenían. Esos ingresos se mandan a México. En México solo les regresa como
para pagarle a tus empleados y para pagar tus servicios. Pero digamos que el consulado no se va a quedar con las ganancias. Me gustaría resaltar también que en mi primer día llegué un poco nerviosa, debo admitir esto, y lo primero que hicieron fue presentarnos a todo el consulado, desde los guardias de seguridad hasta todos los cónsules. Tenemos cónsules de documentación, de protección, el cónsul adscrito y el cónsul titular. Una vez ahí, empiezas a ver, esto te va a formar como internacionalista, pero más allá que incluso un intercambio académico, te va a ayudar mucho verlo como un intercambio profesional, porque no sé cuántos de aquí han trabajado alguna vez y el ambiente laboral difiere en gran manera al ambiente escolar. Entonces ahora ve esto como un intercambio profesional. Vas a ir a hacer un intercambio, vas a estar en otro país, pero también te vas a estar formando como profesionalista, como profesional, porque ya es un ritmo de trabajo. Prácticamente estás trabajando, obviamente no te pagan, pero te quedas con esa satisfacción, de verdad. Yo estuve en el departamento de documentación, me tocaba atender a las personas, tenía 7 minutos para atender a cada persona, emitiendo un pasaporte, una matrícula, un acta de nacimiento, y es increíble y te llenas de orgullo, al menos a mí me pasaba, decir, yo soy mexicana y vengo de la UNAM. La UNAM tiene un gran prestigio a nivel internacional, entonces era como, wow, vienes de la UNAM. Y cuando se enteraban que incluso era casi voluntaria, que estaba haciendo mi servicio social, era como un gran impacto para ellos. Y decían, qué bueno que los jóvenes estén como sirviendo al país y no se estén como, pues, olvidando de que México les dio la educación, ¿no? Otras cosas que quiero recalcar. Tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de protección, perdón. En este departamento, yo creo que todos los que levantaron la mano cuando dijimos quiénes estaban interesados en temáticas de migración, nos apasionaría trabajar en el departamento de protección. ¿Por qué? Porque tienes el trato con los migrantes. Hay casos muy particulares, tienes que tener como la sangre muy fría porque van a llegar casos muy fuertes, violencia doméstica, trata de personas, etc. Va a llegar la abuelita llorando porque acaba de fallecer su esposo y no tiene nada de dinero para hacer la repatriación de restos, por ejemplo. Entonces, ahí también entra muy bien una carrera que es trabajo social. Si ustedes tienen conocidos, amigos, familiares, también ahí entrarían muy bien ellos. Su perfil se acopla perfectamente a esa área. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacerla como casi de terapeuta, calmando a la persona, pero también detectando en qué áreas nos pueden ayudar, cómo los pueden conectar, o qué tipo de trámites va a ser el mejor para ellos. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Algo que quieran preguntarnos como más específico. Ok, perfecto. En el área de protección también quiero resaltar algo que me impacta bastante. Hay una línea de emergencia. Esta línea de emergencia está 24/7. Es decir, todo el departamento de protección se rola un celular y ahí tienen que estarlo contestando. No se les puede pasar ni una llamada. En esta línea pueden llamar y decir, ¿sabes qué? Puedes llamar tú como mexicano y si no hablas inglés y necesitas la intervención de la policía, ayuda médica, etcétera, puedes contactar esa línea. Y el cónsul o la persona que te esté contestando te va a ayudar. Es como un 911 por si no hablas inglés y estás en Estados Unidos. Entonces, lo que recalco de aquí es que no sé cuántos recuerden cuando pasó lo del atentado en Las Vegas, en los casinos súper conocidos, que hubo un ataque terrorista, hubo un tiroteo. Esta línea de emergencia estaba súper saturada. Recuerdo a la cónsul de protección, Rebeca, que nos comentaba que ella estaba contestando llamadas porque necesitaban atención médica, necesitaban entrar a un hospital, estaban perdidos, y de repente le entra una llamada de Carlos Loret de Mola, y le empieza a decir, oye, es que yo necesito tener la primicia de esta noticia, tú como cónsul de protección, ¿qué vas a hacer? Y mi cónsul, muy profesional, pero también un poco alterada
esta es una línea de emergencia, por favor, dale oportunidad a quien en verdad está en una emergencia de tener acceso a esta línea. Entonces, los cónsules se van a ver pues metidos en esto. Mucha gente cuando tienen una gran responsabilidad, entonces mucha gente va a poner la mirada en ellos. Y también tienes trato con ellos y ves que son personas como tú y como yo, que alguna vez fueron estudiantes y que tienen una trayectoria remarcable, pero que tampoco es imposible llegar a ser. Bueno, con esto yo cierro y le doy la palabra a Fer. Ok, compañera Fer, ¿qué nos vas a decir? Yo quería que Sai nos siguiera platicando, me dejaste con un nudo en la garganta, chicos y chicas, porque definitivamente el tema migratorio, como nos lo enseñan en la carrera, es muy distante a lo que se vive realmente. Imagínense estar kilómetros de tu casa, haber abandonado el país por situaciones de violencia, de persecución, haber llegado allá por una situación de trata, ¿no? Y que pudieron liberarse y ahora tuvieron que quedarse a vivir en Estados Unidos porque corren riesgo aquí en México, porque por el crimen organizado mucha gente de Sinaloa tuvo que huir de sus casas, del Estado de México, de Guerrero, de Oaxaca. El sur saben que es la parte más marginalizada del país. Y desafortunadamente sí, en Estados Unidos muchos de los migrantes, por ejemplo, son de Oaxaca. La población oaxaqueña en Los Ángeles es la más grande. Entonces, bueno, voy a dar pauta a mi experiencia también, espero ser muy breve porque son muchas emociones encontradas. Yo no había interiorizado como la experiencia que dice Sai, de verdad se me hizo un nudo en la garganta, es muy fuerte, pero vale mucho la pena. Entonces, a la siguiente. Recuerden que les comentaba que el área a ustedes no les cogen, se las asignan. Pues bueno, yo estuve a punto de retirarme de esta experiencia por que me enojé, la verdad me enojé cuando me llegó la carta de aceptación, me decían asignada al área del Departamento de Tecnologías de la Información. Y yo en ese momento, casualmente, estaba cruzando por un proceso feminista fuerte, en donde estaba renegada a trabajar con hombres. Es la verdad. Y el Departamento de Tecnologías de la Información fueron puros hombres, ingenieros. Y yo la verdad, así en ese momento, yo estuve a punto de subir al piso 9 a decir a la licenciada Brenda, muchas gracias, yo no, esperando 2 meses, ¿no? Si esto les hablo que esperé 2 meses para que me dieran esta respuesta, y yo dije, no voy a trabajar, no voy a ir ¿qué voy a aportar yo en el departamento? Soy internacionalista, estoy tratando de trabajar temas de género, estoy en el movimiento feminista, ¿yo qué voy a ir a hacer al departamento de IT? Pues bueno, acepté, porque afortunadamente reflexioné la situación, y les digo afortunadamente porque pues fue una experiencia muy grata. Entonces reflexioné y dije, no te cierres, no cierres las ideas, eres internacionalista, en la carrera te dijeron que ibas a entrarle a todo, y un internacionalista se adapta a todas condiciones, somos todo terreno, ¿no? Entonces dije, órale, pues va, me voy a Los Ángeles. Entonces, bueno, llegué a Los Ángeles, tuve la fortuna, mi supervisor fue Carlos Otero, agregado administrativo C, es el grado administrativo más alto dentro de la rama técnica. Tenemos el grado administrativo A, grado administrativo B y grado administrativo C. El C es el más alto, entonces él era agregado administrativo C. Carlos Otero tiene formación en ingeniería, les voy a dar su perfil, pero quiero que sepa parte de la experiencia, es bien importante. Él era ingeniero en computación de La Salle. Él me contaba que él había estudiado en Acatlán, pero le tocó la huelga del 99, y sus padres lo sacan de La Salle y le dicen, vete a Acatlán, vete a La Salle, lo sacan de Acatlán y lo mandan a La Salle. Él se gradúa de Ingeniería en Computación y decide hacer su examen al Servicio Exterior Mexicano y se queda. ¿Cuántos intentos, Carlos? 1. Ok, bueno. Si tú pudiste, yo soy internacionalista, yo también, ¿no? A la mitad del examen ya voy a estar aprobada. Pero él me platica esto y me presenta. Es la primera. Yo llego a Los Ángeles una semana antes de que empiece mi servicio, voy a visitar el consulado y Carlos Otero me recibe, me presenta, bueno, ese día nada más me dijo las instrucciones de cómo iban a hacer las cosas. Yo entro al departamento y 4 hombres, ¿no? Sentados en sus sillitas, en sus cubículos.
y un espacio así como ese cuartito que está allá. Los consulados tienen en el departamento de tecnologías aún usan estas computadoras que se ven de los 90, que tienen como 1000, los foquitos, los servidores, perdón, y que están en un cuarto frío. Entonces yo dije, ¿qué? Yo no conozco nada de esto, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hice aquí? ¿No? ¿En dónde me fui a meter? Y ya, y luego entra un chico muy raro con su casco de motociclista, y ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y bien, así, ¿qué es esto? No, no sé, un consulado. Y ya dije, bueno, ok, ya estoy aquí, ni modo, no te puedes echar para atrás. Y ya. Entonces, bueno, estábamos ya y me dijo, no te preocupes, así son, pero son muy sociales, te vas a llevar muy bien con todos. Todos bien serios conmigo, ¿no? Como, ¿qué hace una mujer en el departamento de ahí? Entonces, bueno, ya me fui, empezó la semana el lunes, yo llegué muy formal, muy internacionalista, muy diplomática. Yo iba bien temblando, ¿no? Y Carlos Otero, vente, Fernanda, pero Carlos Otero era una persona que pensaba, así como pensaba, se hablaba, ¿no? O sea, rapidísimo y... No, o sea, muy impulsivo, se le ocurrió una idea, si iba para el baño y se le ocurrió algo, se cambiaba de dirección y yo tenía que seguirlo con una libreta atrás. Iba apuntando todo lo que él me decía. Entonces me presentó a cada cónsul de cada departamento, igual, los guardias de seguridad, que los guardias de seguridad son un elemento imprescindible en los consulados de México en Los Ángeles. El servicio que no dan los empleados del consulado porque no son suficientes, lo hacen los guardias de seguridad. Si van a un consulado, van a una embajada, estrategia de internacionalista, hacerte amiga de un guardia de seguridad. Porque el guardia de seguridad conoce todos los detalles, cada uno de los procesos del consulado. Es el primer acercamiento que tiene el migrante en un consulado, un guardia de seguridad. Esa es la realidad. Ni el cónsul se para en el primer piso, ni el cónsul adscrito, ni los de política, ni los de IT, ni los de documentación. Esos son los guardias de seguridad. Ahora sí que ellos hacen como una ventanilla de orientación. Ellos no son contratados por el gobierno mexicano, ya los contrata el consulado con una empresa privada de seguridad en Estados Unidos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué más? No me perdí. Bueno, le digo a Carlos, me siento, ¿no? Y me dice, a ver, Fernando, ahora sí vamos a hablar de lo que vas a hacer. Antes de que me empezara a decir, yo me predispuse y muy a la defensiva le dije, Carlos, soy internacionalista, vengo de la UNAM, no sé nada de información, soy muy mala en matemáticas, no sé ocupar bien Excel, no sé hacer tablas dinámicas, o sea, yo la verdad sí me puse el pie yo creo que solita, pero no, me dijo, tranquila, a ver, dice, yo leí tu carta de motivos y leí tu currículum, yo sí lo leí y te voy a decir por qué estás aquí, te iban a mandar al área de protección. Pero en tu currículum leí que estabas interesada en temas de género y de migración. Yo la verdad es que migración no estudió mucho, pero pues dije, tengo que ponerlo. La verdad dije, estoy interesada en la feminización de la migración, pero la verdad es que no es un tema muy económico, realmente no es muy social. Pero yo lo puse así. Dijo, entonces supongo que sabes hacer estadísticas con perspectiva de género. Y yo, claro, es desglosar las estadísticas por sexo, ¿qué otra magia tiene? ¿No? Y dice, ok, perfecto, entonces toda tu tarea en los 6 meses, te vamos a regalar la oportunidad de entrar a la base de datos que hay en Los Ángeles de todos los mexicanos y mexicanas detenidos en los centros VIP del condado. ¿Qué es un centro VIP? Es un centro B18 de detención. Cualquier mexicano o mexicana residente en el condado, y creo que en todos los Estados Unidos hay centros de detención VIP, son los mexicanos que son detenidos, ya sea, y les voy a decir, yo no debería decir esto, pero estamos en confianza, entonces, son detenidos ¿por qué? Porque los agarraron fumando marihuana en la calle, porque se pasaron un alto, porque estaban alcoholizados en vía pública, por violencia doméstica, mujeres que ayudaron a un hombre a traficar drogas en la frontera, porque mil cosas, de las así. Allá en Los Ángeles es súper penado que como peatón te pases un año. Por eso deportan a un mexicano o una mexicana. Por eso, actualmente. Ajá. Y con nacionalidad ya de... No, pero bueno, eso ya lleva otro proceso. Ajá. Pero, bueno, por esas cosas. Entonces, tuve en mis manos una base de datos de más de 6,000 registros. Más de 6,000. Y cada mes aumentaban, porque cada mes el Departamento de Protección va a las cárceles a ver cuántos mexicanos hay detenidos para informarles de sus derechos y obligaciones. Este
esta base de datos se empieza a hacer cuando entra Trump, porque hubo un pánico generalizado, las líneas de emergencia estaban saturadas, la gente ya estaba preparando sus maletas porque dijeron, ya me va a tocar mañana ICE, me va a recoger mañana en la casa. Así. Y mucha desinformación, chicos, muchísima. Entonces, el Departamento de Protección a Mexicanos dice, tenemos que implementar una estrategia. Tenemos que recabar datos de los que están siendo detenidos y por qué. Porque eso no se tenía hasta que entró Trump. O sea, hasta que entró Trump, el gobierno mexicano no se puso las pilas, ¿no? Entonces, empezaron a recolectar los datos de por qué, cuántos años, cuántos hijos, desde qué edad llegaron a Estados Unidos, por qué, cómo cruzaron, si por tierra, aire, mar, ¿no? Entonces, bueno, todos esos datos me los dio Carlos y me dice, tienes que hacer con toda esta base de datos un informe con perspectiva de género, que dices que tú sabes, sobre mexicanos y mexicanas detenidos. Híjole, pues órale, sí puedo, no sé qué. Fueron 6 meses de pánico, de estrés, de frustración, de no saber cómo hacerle, de aprender a utilizar tablas dinámicas, de convivir con los hombres de IT, que al final se convirtieron en mis amigos y los pude instruir un poco en género. Pero te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Incluso mi postura feminista cambió un poco, porque trabajé con puros hombres, temas de género. Entonces, estuvo muy cañón. Logré hacer el informe, que ahí lo pueden ver. Justo a mí me toca la transición de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó ver cómo los de ProMéxico, con sus cajas, saliendo del consulado. Así, de verdad, así como cuando despiden a alguien que te llevas tu caja de tu oficina, así. El encargado de ProMéxico en Los Ángeles es hermano de Gamboa Patrón, de este senador, o creo que es senador, senador creo que es del PAN, ¿no? Del PRI. Es su hermano de Gamboa Patrón. Yo les puedo decir que en Los Ángeles ProMéxico era nepotista, así. ProMéxico en Los Ángeles estaba lleno de gente, hermana, primos, conocidos, el amiguísimo del ITAM, del diputado del senador. Así, se los digo así por... Entonces, en el debate que se arma, la mitad del consulado era priista, la otra mitad pro AMLO. Así estaba dividido. Entonces, en mi departamento todos eran morenistas. Entonces, claro que... Pero nos llevábamos muy bien con los de ProMéxico. Entonces, nos tocó ver esa transición. Fue muy interesante verla desde el extranjero, el cambio, la batuta. Me tocó ver gente que les llegó la notificación de... Los que están por artículo 7, que son toda la gente recomendada, no son parte del CEN, son gente recomendada desde Cancillería que llega a ocupar un puesto de cónsul al consulado. Entonces me tocó ver cómo a ellos les llegó la notificación. En cuanto entra AMLO, les llega el papel de tienes 60 días para abandonar el consulado y dejar tu vida en los Estados Unidos para regresarte a la Cancillería y que seas asignado a un nuevo puesto, ¿no? Entonces eso fue un contexto político muy interesante. Afortunadamente lo viví. Y bueno, en el Departamento de Tecnologías de la Información, sorprendentemente, en el Consulado de Los Ángeles es Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Por qué es general? Porque tiene a su cargo 4 consulados en San Bernardino, Oxnard, Fresno y Santa Ana, ¿no? De hecho, en la Ley del Servicio Exterior Mexicano ustedes pueden encontrar que cuando es cónsul general, no solo tiene a su cargo un consulado, tiene otras circunscripciones. Entonces, esa es otra. El Condado de Los Ángeles tiene 10.6 millones de habitantes, de los cuales el 50% son mexicanos y mexicanas, de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Entonces, es el condado en todos los Estados Unidos, que tiene más mexicanos, ¿no? Y por eso Lucio decía, en broma decimos que es de la Ciudad de México, México 2.0, porque de verdad, en Los Ángeles casi todos son mexicanas y mexicanos, ¿no? Hay un restaurante de tacos en cada esquina. Tacos como que ya medio raros ahí, combinados con Tex-Mex, pero bueno, hay. Entonces, pues fue muy interesante el contexto migrante en Los Ángeles, porque es un condado pequeño con una gran población de mexicanos y mexicanas. Entonces, el consulado general es el consulado más grande que tiene México en el mundo, no el más importante, pero sí el más grande. Entonces, tú entras al consulado y está el Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Había Departamento de Tecnologías de la Información? ¿Sí? Bueno, en Las Vegas, ¿no? Eso es súper interesante. En Los Ángeles sí hay. Y ese departamento funge como el departamento de inteligencia.
porque no hay recursos para hacer un departamento de procesamiento de información ni de análisis. Todo sale, todas las decisiones que toma el cónsul general y el cónsul adscrito vienen de un procesamiento y un análisis de información que hace el departamento de información. Eso que ven ahí, este informe que yo hice, les voy a decir para qué sirvió. O sea, ahí comentó que en Las Vegas tienen una ventanilla de información, de orientación, ¿no? Cuando llegue el migrante puede acercarse a ese módulo para tener información de primera mano. En Los Ángeles no había, siendo que es el consulado con más migrantes. Al día atendemos a más de 600 personas, a más, o sea, podemos llegar hasta las 900 personas. Es muchísimo, y hay muy pocos empleados, es la misma situación en Dallas, en Las Vegas. Pocos empleados, pocos recursos, y por eso hay que entrarle a todo, ¿no? Claro que el cónsul general no se manchaba mucho las manos, pero el cónsul adscrito básicamente es el que hace toda la chamba. El cónsul general, hagan de cuenta que él es la cara, ¿no? El que va a las fiestas, el que se toma los cócteles, el que va a las juntas. En mi caso fue Carlos García de Alba, que fue el cónsul general. Él ahorita es cónsul en San Diego, pero él era un personaje bien interesante. Él estaba casado con una irlandesa y traía mucha influencia de Irlanda. Él estaba casado con Irlanda. Ahorita les voy a enseñar un video. En el desfile del 15 de septiembre no hubo mariachis, hubo gaitas, ¿no? Entonces eso fue la gente, cuando íbamos pasando en la avenida famosa César Chávez, la gente, ¿de dónde están mis mariachis y mi banda del recodo? No, pues la verdad las gaitas los decepcionaron un poco, porque era el himno nacional mexicano entonado en gaitas, que no sonaba mal, o sea, era interesante la experiencia intercultural, pero en un evento tan importante como el 15 de septiembre, donde los mexicanos y mexicanas esperan un ambiente nacionalista, pues oír el himno mexicano en gaitas y era de repente, ay, ¿dónde están los mariachis y demás? Pero bueno, entonces claro que cada cónsul le da su toque a las decisiones que se toman en un consulado. Es bien importante analizar el perfil de un cónsul general, porque así vamos a saber qué tipo de decisiones se están tomando en el consulado. Por ejemplo, y no es hablar mal de un cónsul, simplemente que él priorizó una fiesta del 15 de septiembre en vez de poner un módulo de orientación. Ahorita ya cambió el cónsul general, que es una mujer, ella viene del consulado de San Diego, se intercambiaron, ella llegó a Los Ángeles, y este informe que se produjo en Haití, lo leyeron, y yo, junto con otra cónsul que tenía perspectiva de género, pues pusimos que el consulado no era inclusivo, ¿no? No había un módulo inclusivo, no se atendía correctamente a las personas con alguna discapacidad, ni adultos mayores. Ellos asumían que todo el mundo en Los Ángeles tiene internet, cuando no es así, ¿no? Mucha gente mexicana vive en pobreza extrema en Los Ángeles. Entonces, pues no tienen acceso a internet, ¿no? Y no saben cómo contactarse con su consulado. Entonces, lo primero que llegan es al consulado y les dicen que no pueden entrar porque no tienen cita. Ni siquiera pueden entrar al consulado porque ya en la entrada, o sea, en el patio, les dicen, no tienes cita, no puedes entrar. Y eso es un gran obstáculo que todavía tienen los consulados, y es algo que tienen que superar ya, es urgente. Entonces, en este dijimos, ni siquiera el consulado más grande que tiene México en el mundo no tiene ventanilla de orientación. Entonces, lo pusimos en el informe y ya está funcionando la ventanilla. Y esa fue, yo creo que, eso es lo que hizo para mí la experiencia más rica, porque algo que hice en investigación, que se hizo con diagnóstico, ¿no? Carlos Sotero me decía, sigue el método científico, observa, haz un diagnóstico, analízalo, detecta qué está haciendo falta, con quién puedes acudir, qué se tiene que hacer, experimenta, haz prueba y error. Yo estuve haciendo una prueba y error 2 meses, viendo y registrando estadística de cuánta gente se acercaba, qué información quería y qué era lo más urgente que querían atender. Entonces, registrando todo eso, se presenta el proyecto al cónsul adscrito, y afortunadamente la cónsul, que está actualmente en Los Ángeles, lee el informe y dice, ¿por qué se tardaron tanto? ¿No? Pues porque querían hacer fiestas el 15 de septiembre y no invertir ese dinero en un módulo. Y esa es la realidad. Por eso les digo, depende mucho del cónsul general que esté en ese momento. Entonces, ya está el módulo funcionando, pero eso es hacer, imagínense eso a nivel política pública. Eso es lo que tenemos que hacer como jóvenes. Hacer servicios sociales sustantivos que impacten, no ir a calentar la silla, no a ponerle cara bonita a medio mundo, no a producir
no sacar copias, que no es malo, todos las sacamos, pero enfocarnos en qué podemos aportar nosotros, ¿no? Con lo que sepamos y hasta con lo que no sabemos. Entonces, producir un informe que un tomador de decisión lo lea y decida tomar acción, eso es lo más valioso que yo me llevo de mi experiencia. Y creo que es lo que les digo a ustedes, que si toman esta experiencia y la tomen aquí en México, traten de utilizar el método científico y diagnosticar y resolver el problema, porque sí se puede. Carlos Otero me decía, solo es cosa de llegar a la persona indicada, de ubicar a los tomadores y tomadoras de decisión y entregarles un diagnóstico de lo que está pasando. Hay que hacer ruido, ¿no? Hay que hacer ruido, y eso es lo que yo me llevo de la experiencia en Los Ángeles. Los internacionalistas somos todo terreno, entonces no importa el departamento que les asigne, lo pueden volver una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Y pues bueno, ahí les dejo, este fue mi equipo, Emilio, Rubén y Carlos Otero, y ahí estuve en el festival del desfile. Es un desfile muy tradicional que se hace los 15 de septiembre en la avenida Carlos César Chávez, así se llama la avenida, César Chávez, y ahí se hace el desfile, y ese es Carlos García de Alba, muy contento con sus gaitas, pero bueno, esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación de Fernanda y ¿sí? ¿Nos falta una? ¿Saraí? Ok, y bueno, la compañera Saraí. Continuamos. Es súper rápido, chicos, solo para cerrar, nos faltaba una diapositiva. Al finalizar, no olviden, ¿qué te pide la Secretaría para que tú puedas concluir tu trámite de manera exitosa? Te pide unas listas de asistencia que tú tienes que ir llenando y tu cónsul te tiene que sellar con su sello como cónsul y su firma. Tienes que tener un formato de evaluación, al final se lo das a tu cónsul, y no olvides, por iniciativa, a veces los cónsules están muy ocupados, si fue tu encargado directo, pídele una carta de recomendación y pídele un feedback, que se siente, que te regale 5 minutos de su tiempo, 10, 15, que te diga, ok, ¿qué hiciste? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Cómo nos ayudaste? Esto te va a ayudar a ti a crecer de manera profesional, te va a enriquecer mucho tener una perspectiva de alguien que ya tiene experiencia y ver cómo te empezaste a desenvolver y cuáles son tus áreas de oportunidad. Y esta carta de recomendación también en un futuro te va a ayudar bastante. No sé si quieran agregar algo más. Siempre es un video de... ¿Igual en esta? No, en la otra, No. ¿Si me prestan un micrófono? ok. Entonces 100% reciclar. Ajá. Para que vean que lo de las gaitas no es mentira. No, ya. ¿Qué sale? No, era para Yo soy 100% gringo, pues no cobre. Bueno, ahí estaban entonando el himno nacional mexicano. Era una ceremonia donde estaba Alan Garcetti, que era el alcalde del condado de Los Ángeles. Es el alcalde. Con él se hacen muchos acuerdos, muchos convenios, principalmente para hacer de Los Ángeles una verdadera ciudad santuario y que estén protegidos las y los migrantes. Pero bueno, ahí estaban entonando el himno. Es algo que se hace en la avenida César Chávez, antes de comenzar el desfile. Ahí también se encuentra el programa Paisano, que es el programa que está en todos los consulados. Pero eso es parte de la Secretaría de... Se me fue. Es de parte de la Secretaría de... Antes era de la... Bueno, como de la Secretaría de Seguridad, pero no, de la Secretaría de Gobernación, perdón, del Instituto Nacional de Migración. Y ya, no, pero hay otro. Pero no se escucha, ¿verdad? No. Oh. No tengo la Sí. Bueno, ahí estaban las gaitas.
Y así íbamos cargando la bandera y iba la esposa del cónsul, les digo, ella era de Irlanda, él fue cónsul en Irlanda, y bueno, pues él trajo toda, como que quería culturizar Irlanda en el consulado, entonces fue muy extraño ir con gaitas en un desfile mexicano tan importante, pero bueno, se respetó. Están todos los free. Bueno, estos niños son parte del programa DACA, ellos se acaban de insertar. Pero bueno, eso es un poco de lo que se vio en el desfile, los demás también, pero era con sonido para que. Pero no importa, ya, eso es todo, chicos. Me gustaría rescatar lo de todo terreno, porque sí es cierto, los internacionalistas sí somos todo terreno, nos metemos a todo y en todo somos buenos, porque digamos que está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Se ven los proyectos de investigación que me llegan, ciencia y tecnología, espionaje, identidad de género, inmigrantes, videojuegos, o sea, sí, hasta videojuegos. O sea, nosotros tenemos esa habilidad que nos adaptamos y salir al extranjero es una habilidad que la traemos también nosotros, adaptarnos a otras culturas, adaptarnos a otras situaciones. Créanme que sí nos da las herramientas la licenciatura en Relaciones Internacionales. A lo mejor ahorita no lo detectan, pero cuando sales, dices, pude platicar con el irlandés, con el inglés, con el chileno, con el brasileño, sé de su historia, sé su cultura, sé más o menos cómo tratarlo. O sea, sí somos, efectivamente, somos todo terreno y somos muy, muy, muy adaptables. Pues vamos a pasar a las preguntas porque estoy seguro de que tienen bastantes, ¿no? Entonces, vamos a dar este tiempo para preguntas. A ver, ¿a quién le gustaría preguntar? ¿Dudas que tengan? ¿Comentarios? Es conversatorio. Es conversatorio, o sea que también ustedes conversen. A ver, ahí atrás. Bueno, yo tengo, había tenido Rusia que en la carta de motivos podía poner pero si tu familia vivía allá, ¿no? Para que pues sea más fácil todo, ¿no? Pero en todo caso que no viviera nadie ahí o ahí cómo le hacen, a dónde viven o qué tienen que hacer para quedarse ahí. Ya. Bueno, claro, esto complicaría un poquito más las cosas, pero como les decimos, va por tu cuenta, ¿no? Tú tienes que ir ahorrando o a lo mejor el apoyo de tus papás, tú tienes que financiarte pues esta experiencia. Pero en la carta de motivos, si tú no tienes a una familia que te pueda recibir, amigos, conocidos, etcétera, lo que tú puedes poner es esto, que tú como internacionalista te fijaste esta meta, que vas a correr por tus gastos, que ya tienes tu visa aprobada en este caso, que ya cuentas con la documentación migratoria necesaria. Esto le va a dar peso a tu carta de motivos. También tienes que ser como muy clara por qué lo quieres hacer, cómo te formaría como internacionalista, pero sí recalcar mucho que el financiamiento pues sería por tu cuenta. ¿Cómo cuánto dinero gastan los 6 meses? O sea, como para saber como cuánto... bueno, bueno, como cuánto dinero se gasta en esos 6 meses, porque pues yo creo que uno va a ahorrar, pero nunca sabe como cuál es suficiente o si nos va a hacer falta. No te podría dar un estimado porque cada ciudad se maneja diferente en su economía, ¿no? Por ejemplo, en Dallas el transporte público estaba $6 el día. Entonces, $6 por los 6 meses que vas a estar, bueno, descuentas los fines de semana y ahí vas haciendo tus cuentas. También toma en cuenta la renta, cuánto está la canasta básica, que sí no es muy barato, es un poco caro para nuestra economía que tenemos como mexicanos. Sí. Ok, en el caso de Las Vegas es una ciudad un poquito más barata, allí son $5 al día, pero también hay como
digamos que boletos que puedes comprar de manera mensual, entonces ya te reduciría este costo de $5 a la mitad, tendrás que hacerlo mensual. También lo que puedes hacer, lo que yo les recomiendo, también complementando tu pregunta, es que ustedes se pongan en contacto con el consulado desde antes. En mi caso yo lo hice un año antes de hacer todos mis trámites como para ver qué onda. Entonces, no crean que por ser un cónsul o que por ser el consulado no los van a tomar en cuenta o no les van a contestar. En mi caso la respuesta fue muy rápida y me tomaron mucho en cuenta. Envié un correo, les pregunté como todas mis dudas muy puntuales y eso es lo que pueden hacer ustedes. Oye, estoy interesado, se los recomiendo que chequen las páginas del consulado en el directorio. Principalmente se dirijan a la persona que está encargada en la administración porque es la que les va a contestar más rápido. Y le pregunten, yo estoy muy interesada, yo me voy a financiar mi servicio social, ¿me puedes dar algunas recomendaciones? E incluso en mi consulado, la mayoría de los empleados vivían como los que no tenían una familia, compartían casa o cuarto con alguien más. Entonces, si tú ya te empiezas a conectar con el consulado, incluso te pueden decir, oye, pues nosotros conocemos dónde puedes rentar, dónde te puede salir un poco más barato. Las rentas estaban más o menos en $500, pero si ya al mes, si ya la compartes con alguien más, pues puedes reducir el costo. Toma en cuenta que también está la comida. Puede ser casera o tú te la puedes hacer. Más o menos te puedes gastar, ahorrándole mucho, unos $8 a $10 diarios de comida. Entonces, pues tomen en cuenta como esas consideraciones. Okay, por allá había otra pregunta. Hola, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Me gustaría hacerles dos preguntas. Bueno, sus experiencias fueron mucho más enfocadas a lo que es Estados Unidos, pero me imagino que también en este servicio que hicieron en el extranjero conocieron muchísima gente que probablemente pudo hacerlo en otro, no sé, en Europa o en algún otro lado que no fuera Estados Unidos. Me gustaría saber un poco si les contaron de su experiencia ellos también, qué tal estuvo. Y otra pregunta que tenemos también algunos compañeros por lo del financiamiento. ¿Es posible que nosotros como mexicanos, al realizar el servicio social en el extranjero, independientemente de que tengamos familia o no, podamos ejercer, no sé, trabajando allá? Gracias. Sí, perdón. La primera pregunta, ok. Un chico que se llama Eduardo Padilla Castro, él es de la UAP de Puebla. Si quieres te puedo pasar su contacto. Él hizo prácticas profesionales en Barcelona, en el consulado de Barcelona. Entonces, si quieres, bueno, podemos pasarte el contacto. Él también, obviamente, se financió todo su viaje porque la UAP tampoco ofrece ningún apoyo económico. Entonces, yo creo que también te podría dar su experiencia en Europa. Igual, o sea, tienes razón, igual se nos olvidó especificar eso. Lo hicimos en Estados Unidos, pero no se cierren. Hay otros países y y puede ser de una forma mucho más económica, ¿no? Casualmente somos el estereotipo viviente de que los y las mexicanas tenemos familia en Estados Unidos, pero fue por ese motivo principalmente el hecho de que nos facilitó, pero no se cierren, ¿no? Si se quieren ir a Colombia, a Perú, a Chile, creo que hay más facilidades de financiarlo porque es un poco más barato. Bueno, en el caso de Chile ya nos dirán que no es tan barato, pero tendrán otras oportunidades, ¿no? O sea, ahorita igual les asusta que les diga, ¿por qué no piensan irse a Guatemala? Van a decir, ay, no, ¿cómo? Pero también ahorita el contexto da para que estén en Guatemala, se pueden vivir cosas bien interesantes, o sea, véanlo no por la comodidad, véanse como servidores sociales, como voluntarios y acéptalas, ¿no? Y la otra, bueno, pues si quieres te podemos contactar con Eduardo para que te platique su experiencia en Barcelona. ¿Y la otra cuál es? ¿De trabajar? Sí puedes trabajar, pero con mucho cuidado, ¿no? Por abajo, en la ilegalidad, no es cierto. Pero bueno, sobre si puedes igual trabajar o no en el consulado, me parece que el año pasado ya no se puede trabajar en los consulados de México en Estados Unidos, porque antes sí te llamaban de acá de Cancillería y te decían te vas a mover a San Diego, por ejemplo, y ya no ejercías allá. Pero ahorita ya está cerrando porque las visas ya no las está dando tanto el gobierno estadounidense. Ya cambió un poco la política migratoria, o muy mucho, y ya no están aceptando trabajadores mexicanos en los consulados. Ahora nada más tienes que tener la residencia y una nacionalidad estadounidense.
No les voy a hablar de un trabajo informal, sino acerca de lo de ejercer en un consulado. Yo estaba súper interesada cuando entré y empecé a preguntar muchísimo, ¿no? Yo creo que es algo que te va a hacer internacionalista, que eres como bien indagador y no te detienes, ¿no? Entonces, yo le estaba preguntando a medio mundo, ¿cómo le hiciste para trabajar aquí? Porque una de las formas de titulación de nuestra carrera son 2 años de experiencia laboral si jefatura te aprueba como el lugar en donde estás trabajando. Entonces, efectivamente, como decía Lucio, antes tú podías aplicar y te daban una visa diplomática especial para que tú fueras, solo necesitabas, digamos, que tu carrera, tu licenciatura, te entrevistabas con el cónsul y él te decía, dependiendo de la demanda, si podías como acceder a trabajar en el consulado o no. Sin embargo, con la cuarta transformación, las cosas cambiaron y ya incluso hasta los que ya estaban trabajando con ese tipo de visa, tienen como miedo de que dentro de unos 3 años ya los regresen para México. Pero una palabra clave que dijo Lucía es como que ya no se están dando tanto. Los consulados en frontera, nosotros no trabajamos tanto en un consulado de frontera, pero los de frontera tienen una demanda impresionante. Si yo les digo que en Las Vegas, CIPRE dice que en Los Ángeles 600, 900 personas diario, imagínense en una frontera. El área de protección, ¿cómo está con las cárceles? De que mandan a los mexicanos a la cárcel por ser deportados, ¿no? Imagínense en una frontera cómo está eso, se están volviendo locos. A mí lo que me recomendaron, es como un tip, y como estamos en confianza, es que de verdad no pierden nada checando el directorio del consulado y enviando su CV. Envíen su CV como internacionalista al departamento de administración. Se los recomiendo a los de frontera, les recomiendo muchísimo practicar su inglés. Si les gusta el área de protección, ahí sí lo necesitan forzosamente. E incluso, quienes no sepan manejar, ya pónganse las pilas y pónganse a manejar porque es un requisito para el puesto de protección. Entonces, no está cerrado, tampoco les diga como, sí se los van a dar, pero ustedes empiecen a tocar puertas. He escuchado de varios casos donde en 3 meses les contestaron, la SRE te tramita la visa y ya te dicen en 1 semana ya te vienes al consulado a trabajar. Entonces no se cierren y de verdad inténtenlo. Hay una pequeña posibilidad. También hay otro chico que se llama, no sé si lo conozcan, quienes están en el ambiente de los modelos de Naciones Unidas, se llama César Childs. Él se fue a trabajar, lo contrataron, justamente él se fue ya a trabajar al consulado de Salt Lake City. Entonces lo contrataron, él estudió en el TEC de Monterrey, creo que finanzas, y una de sus profesoras tenía como conectes y lo mandó su CV de César y ya está trabajando allá. Y ahorita en el consulado de Los Ángeles están contratando porque les urge personal para documentación y para protección. Y ahorita ya no es como, si no tienes nacionalidad estadounidense, no importa, ahorita vemos cómo le hacemos. Ahora sí que están haciendo hasta lo imposible porque se están quedando sin personal. Entonces sí, en Los Ángeles tal vez pues envíen ahí su CV, bueno, se ponen en contacto conmigo, pero tienen que tener inglés forzosamente, súper básico. Y bueno, en Latinoamérica, por la cuestión económica también, en países latinoamericanos es mucho más barato, el transporte es más barato que aquí, incluso la comida es muy barata también, y bueno, Latinoamérica también eso puede ser una opción. No todos los países, hay que ver el tipo de cambio, el nivel de vida, pero Latinoamérica también podría funcionar, ¿no? Estados Unidos, Latinoamérica, Estados Unidos es más caro, obviamente, pero Colombia, Ecuador, Perú es un poco más caro. Argentina ahorita pues, también, si quieren. No, gracias. Sí. Ok, ¿más preguntas? ¿Por allá? Bueno, gracias por su compartición de saberes acá con nosotros, que vamos apenas a egresar. Yo tengo igual 2 preguntas. La primera es por qué eligieron consulado y no embajada, y si también en los consulados tuvieron experiencia con personas que estuvieron o estaban haciendo prácticas o servicio en embajada. Y la otra es si aún no sé más o menos en qué horario podría ser el servicio social, ¿eso interfiere o es algún problema? Bueno, contestando tu primera pregunta de por qué elegimos un consulado,
Personalmente yo lo elegí porque me interesa el ambiente migratorio, el tema de migración, creo que lo encuentro muy apasionante. Toda esta dinámica que ha estado pasando en los 2 años de cómo al mexicano luego lo tienen estereotipado, cómo estaban las redadas contra centroamericanos, me dijo, es que me llama más la atención el consulado porque es el primero que tiene el contacto con el ciudadano. Recordemos que una embajada es la que lleva la política exterior del país y el consulado es el que otorga los documentos. Y como bien comparten, en este caso el Departamento de Protección yo lo considero como el corazón, la espina medular del consulado porque es quien realmente visita las prisiones. Y si conocía a alguien que estaba haciendo su servicio social o unas prácticas, no de México, conocí a una chica estadounidense que hizo un internship que viene siendo como un voluntariado, un servicio social. Le interesaba mucho la relación igual México-Estados Unidos, se animó a entrar al Departamento de Cultura y pues ahí trabajábamos juntos. Lo considero muy grato porque ella estaba aprendiendo español, yo sigo aprendiendo inglés y nos intercambiábamos como modismos en español y en inglés, entonces fue como ganar-ganar. ¿Cuál fue la siguiente pregunta? Horarios de servicio. Los horarios de servicio tú los vas a poner en tu carta de motivos, pueden ser de 9 a 1, de 4 horas, o los que más te acomoden a ti. Toma en cuenta de cuánto te vas a hacer o de tiempo de trasladarte de tu casa donde vas a vivir hasta el consulado. Pero si aún no lo sé. Pero bueno, hay que aclarar que solo hay 2 horarios, el matutino y el vespertino. O sea, es de 9 a 1 o de 2 a de 6 a 5. Depende del horario del consulado. Pero solo son en la mañana o en la tarde, no hay como mixto. Si todavía no sabes qué horario te conviene más, a mí yo quería estar tomando un curso de inglés en lo que hacía mi servicio para invertir más mi tiempo o meterme a otros tipos de cursos. Lo puedes hacer porque hay muchas como casas de cultura y no te cobran nada, entonces también puedes aprovechar todo eso. Pero bueno, yo no sabía muy bien, yo elegí en la mañana por cuestiones de seguridad y porque tenía transporte a esa hora. Sin embargo, se traspapelaron como mis horarios, hubo un malentendido y el consulado solo tenía disponible para mí como el turno vespertino. Entonces ahí yo tuve un problema. Lo que yo te recomendaría es que, como les comenté antes, así como a la par vas haciendo tus trámites en la Cancillería, te vayas poniendo en contacto con el consulado directamente para que la información fluya en un solo canal. Y tú les digas, a mí me interesa mucho que mi horario se quede en la mañana. O en tu caso, mira, yo puse en mi carta de motivos que quiero estar en la mañana, pero honestamente hay una pequeña posibilidad de que vaya a ser en la tarde. Entonces ellos te van a tomar mucho en cuenta a ti, tú ponte en contacto con ellos y ese es como mi consejo. Respecto al horario, Pati, realmente lo que tú pones en tu carta de motivos, ese es el horario que es más fácil que te lo respeten, pero tiene razón y hay que mantener ese contacto, pero la verdad es que sí, yo escogí el horario en la mañana y me la pasaba todo el día en el consulado, así. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa que hacer. No, es que te metes en la dinámica y no, o sea, es un horario completo de trabajo. Yo me quedaba de 9 a 6 de la tarde, porque era como, pues me gustaba, ¿no? Y además también aproveché a UNAM LA. La UNAM tiene sedes en el extranjero y en Los Ángeles está la sede de la UNAM y yo me iba a tomar clases de inglés y me iba a Meetups, que son reuniones de intercambio de los que quieren aprender español y los que quieren aprender inglés. Entonces fue también aprovechar ese tiempo. Y hablabas de por qué consulado o embajada. La embajada hace la labor diplomática, es una labor más de la imagen de México en el exterior, de la representación, de, bueno, algunos comunicados políticos, ¿no? Es más esta área político, cultural, económica, pero el consulado es el que hace la chamba, ¿no? O sea, hablando así informalmente, el consulado es el que realmente es el más juzgado, ¿no? Porque es el que tiene el primer contacto como el servicio con la inmigrante. Si te interesa la parte técnica, la parte de conocer realmente la documentación, de ver in situ lo que está pasando con las personas, o sea, tener este contacto con los migrantes, pues vete a un consulado. La verdad es que la experiencia en este sentido va a ser mucho más gratificante. Por otro lado, si quieres aprender más del área diplomática, de sumergirte más a cómo es vivir y ser parte del servicio exterior mexicano como una diplomática, como
como alguien asignado así en el exterior, pues vete a una embajada, ¿no? Pero son trabajos muy distintos, muy diferentes. La verdad es que no sé qué ideas tenemos en la mente de que la embajada y el consulado de repente son la misma cosa, pero no, son trabajos bien distintos. Y también conocí otras personas que hacían servicio social, principalmente de Tijuana. Al menos en Los Ángeles todos y todas eran de Tijuana. Y era interesante porque traen otra mentalidad muy distinta. Ellos siempre han sido más cercanos a... Dicen, oye, ¿no has ido a San Diego? Ay, es que luego en San Diego me pasa esto. Ay, es que luego en Los Ángeles. Y yo, ay, qué casual, te vas de compras a San Diego. Pues es una cultura muy distinta. Traen un inglés mucho más avanzado, los de Tijuana, y les aprendes mucho también. Y es interesante. Yo sí digo que hay una cultura tijuanense. O sea, yo sí digo eso. Y es muy interesante ese acercamiento, al menos en California, el acercamiento con Tijuana y las ciudades fronterizas. Es muy interesante toparte con otras personas de tu edad que estén en la misma situación que tú, pero con otra cultura muy diferente. Bueno, yo quiero agregar, ya se habló del Departamento de Protección, del de Cultura, del de Prensa. Sin embargo, un plus que tiene los consulados mexicanos en el exterior. Normalmente el consulado lo que va a hacer es emitir documentos y ver cómo están sus migrantes, ¿no? Pero el consulado mexicano tiene el departamento de comunidades que se acerca mucho a la comunidad, a la gente, que realmente hace ferias de salud donde tú puedas asistir gratuitamente, que tú puedas vacunarte gratuitamente porque realmente la medicina es muy cara en Estados Unidos, y también donde hacen foros donde invitan a las universidades y dicen, vamos a invitar a las comunidades mexicanas y vamos a decirle cuáles son sus probabilidades de que estudien en el extranjero, aquí en Estados Unidos, una beca, un financial assistance, como ya le llaman. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos, no? Entonces, ese departamento tiene ese plus en México, y creo que otro país no lo tiene. ¿Otra pregunta? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí. Hola, bueno, la verdad es que yo me he puesto en contacto con ustedes acerca de esto. Yo ya he comenzado a hacer mis trámites del servicio social. Tengo muchas preguntas en esto, la verdad. Bueno, la primera es, ¿qué tan cierto o qué tanta verdad tenemos nosotros que decirle a Migración acerca de las actividades que vamos a realizar en Estados Unidos? Yo mentí. Sí, la verdad es que yo no dije nada porque eso fue lo que me dijeron en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mí me dijeron, no digas en ningún momento que vas a hacer voluntariado o servicio social porque te van a detener y te van a decir que necesitas una visa para ser voluntaria o para hacer actividades estudiantiles. Entonces, diles que eres egresada y que vienes de vacaciones. Así. No les digas ni el tiempo, ni la semana. No les digas, tengo un mes o una semana aquí de vacaciones y acabo de egresar de la universidad y quería visitar, no sé, en tu caso va a ser... ¿En tu caso qué va a ser? ¿Consulado? Ah, sí, el consulado de San José. De San José, ajá. Entonces, que voy a estar aquí en San José y ya, listo. No les digas que vas a hacer servicio social, por ningún motivo se te vaya a ocurrir. Por ningún motivo. De verdad, eso a mí me lo advirtieron incluso en el consulado y en la secretaría. Porque pues te van a pedir otro tipo de visa. Sí, efectivamente, cuando te pones en contacto con la licenciada Brenda, yo sí llegué y le dije, ok, yo ya investigué, yo siempre que voy pido un I-94, que es mi permiso de estancia. Por mucho te lo dan por 6 meses, va a depender de la agencia que te reciba. A veces si te ven más o menos, te dicen un mes, una semana, 6 meses si tienes mucha suerte. Entonces yo le dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, le voy a decir que vengo de estudiante a hacer un voluntariado, ¿cómo voy a hacer para que me den los 6 meses? Y ella me dijo efectivamente lo mismo que a Fer, que no, que era como por mi cuenta de vacaciones. Yo siempre cruzo por Tijuana, por el CBX, y ahí tienes que comprar un I-94, es el permiso de estancia. Cuando tú lo compras, pasas con el agente aduanal y él te empieza a decir, ok, ¿a qué vienes? ¿Con quién vas? Tienes que tener preparada la dirección en donde te vas a quedar. Si es de tu familia, pues menciónaselo porque tiene más peso. Por suerte, a mí me lo dieron por 6 meses, porque si no, prácticamente o tienes que salir como a la mitad para que te den otro permiso, o te regresas por tierra para que no haya ningún registro de que saliste después.
Ahora, yo cuando llegué, había otra chica que venía de Tijuana y ella sí dijo, ah, yo vengo a hacer mi servicio social. Entonces la detuvieron porque se le quedaron viendo así como... Ellos no conocen que tú puedes hacer tu servicio social en el Consulado de México. La detuvieron como 2 horas, le estuvieron preguntando, le revisaron el celular para ver los correos, si iba a trabajar, le pidieron acceso a su cuenta de banco para ver si tenía la solvencia económica suficiente para quedarse, y no le creían. Al final estaban intentando contactar al consulado, pero no tuvieron respuesta y no la querían retener más. Entonces la dejaron ir, dándole su permiso por 2 meses nada más. Entonces, si te toca algo así, puedes correr ese riesgo. Entonces, lo que te recomendamos es que tú, como siempre, entres más de vacaciones, y ya si solo dura 3 meses, pues salgas y vuelvas a requerir tu permiso. Cabe aclarar que el I-94 solo si entras por frontera terrestre, o sea, por las garitas, pues. Pero si es por aéreo, yo entré por aéreo a Los Ángeles y solo tuve que decir eso, que ya era vacaciones. Bueno, es que cada caso igual funciona diferente, era lo que estábamos hablando hace rato, que cada gente donante puede hacer sus preguntas, ¿no? En mi caso yo ya estaba súper preparado para decirle que voy a estar de vacaciones con mi familia tanto tiempo y eso, pero nada más me preguntaron, ¿y tú dónde vienes? ¿Con quién vienes? Y ya contesté, me sellaron mi pasaporte, no me preguntaron razones por las que estaba visitando Estados Unidos y ya pasé. Yo me quedé con la inspiración ahí en la boca porque no pude decir. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, también una observación acerca de las posibilidades de hacer el servicio en otro país. La verdad es que yo lo intenté hacer en la ciudad de Sao Paulo, marqué a la secretaría. Me dijeron que sí, no había problema, contacté a la persona con la que me iba a quedar, y finalmente me dijeron que sí había problema porque yo no podía permanecer más de 6 meses ahí. Era necesario que sacara una visa, marqué, me dijeron que no había, ellos no tenían la posibilidad de poderme apoyar en eso, entonces pues finalmente tuve que cambiar de opción. También me gustaría saber acerca del costo del seguro de viaje con el que se supone que tenemos que viajar. Yo contraté con GNP y por 6 meses me costó 3,000 pesos. Sí, no. O 2,500, algo así. Porque está muy caro. A mí me costó 5,000. Entonces va a depender mucho de la negociación que tú tengas con tu agente. Si quieres, pégate con Fer para que te dé el contacto. Y también el tiempo con anticipación con el que lo hagas. A mí no me daban la carta de que te tienen que dar aquí en la FES, no me la daban y yo por eso no quería ni comprar mi vuelo ni comprar ese seguro. Entonces trata de hacerlo todo con anticipación porque el precio del vuelo se incrementa mucho y también esto del seguro. Yo me acuerdo que cuando fui, la licenciada Brenda nos decía, es que a veces me traen sus pólizas y no sirven y ya pagaron y tienen que volver a pagar. Entonces yo le decía, por favor dígame con cuál sí aceptan y nunca ha tenido como margen de error. No te pueden dar marcas y tristemente ahorita te vamos a dar una marca, pero con esa no tuvimos ningún problema y cubría todo con GNP. ¿Y el tuyo es GNP te costó 5? Sí. Te voy a pasar el contacto. No, pero es que el mío era básico. Yo sí me enfermé allá, tuve que solicitar un servicio médico y por ejemplo GNP no me cubría ciertos medicamentos. Entonces hay que leer como esas cosas. Claro, sí. ¿Más preguntas? Okay. Muy bien. Bueno, pues agradecemos la participación de nuestros compañeros egresados, Fernanda, Lucio Saray. Un aplauso para ellos. Espero que se hayan sentido inspirados y que inicien varios de aquí su proceso, ¿no? Para servicio social. No importa si lo hacen aquí, escojan un lugar que realmente crean que sí, que les interesa, no por hacerlo nada más. Ok. Sí, de alguna manera tiene mucho sentido esto que está diciendo Fernanda. No es solamente un requisito, sino es algo que nos signifique, pero algo que hemos coincidido en muchos foros es en la necesidad de que un internacionalista se gradúe pisando el extranjero. Entonces esta es una de las oportunidades que ustedes tienen. Están en buen tiempo, como lo decían al inicio de la disertación sus compañeros, de empezar a ahorrar algo para que ustedes puedan acceder a este tipo de programas con los viáticos que les corresponden. Ya después obviamente hay unas compensaciones, pero tienen que ver
con algo que ustedes tendrían que pensar. En el caso de nuestros 3 compañeros, ya van a llevar en su currículum vitae que hicieron el servicio social en el extranjero. Entonces ya es un peso. Y a veces es bueno dejar de gastar en otras cosas que hasta nos pueden nublar la mente y empezarlos a invertir en algo que nos permitirá estar más adelante en otras esferas, digamos, proyectándonos ya como personas. Está en ustedes, no solamente, aquí algo que me gustó de esta mesa, es que los 4 que están en la mesa tienen experiencia en el extranjero. El maestro César Soto tiene también una amplia gama de conocimiento respecto a lo que es el intercambio académico, y es también de las personas a las que ustedes pueden acercarse en ese sentido, ¿no? Ya en una cuestión más enfocada a la investigación. Por eso también agradecemos que haya estado él aquí. Entonces, chicos, muchas gracias. Qué bueno que esto que de repente queda en una idea se materialice. Eso es muy bueno, porque de repente a lo mejor la idea era yo quiero viajar al mundo, ¿no? Y ellos lo materializaron en algo ya propio de las relaciones internacionales, que es cuando la confrontación con la realidad, como lo decía Fernanda, es diferente. Ya no estuvieron con los embajadores en los cócteles, no estuvieron con los cónsules como tal, y vieron que el trabajo del internacionalista en el campo es distinto. Algo ya nos decía el ministro Chagoya en la plática que vino a hablarnos sobre la defensa de los mexicanos en el exterior. Entonces todo esto va muy relacionado. Sin más, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y se va a pasar a la entrega de los merecidos reconocimientos en esta disertación. Voy a leerlo, dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga el presente reconocimiento a Fernanda Castro Cariño por su participación como ponente en el conversatorio Servicio Social en el Extranjero, realizado el 30 de agosto del presente año. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto de 2019. Jefa de la División de Ciencias Sociales, maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho. Muchas gracias. En el mismo sentido, se otorga el reconocimiento a Saraí Castellanos Horta por su participación como ponente. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto de 2019. Jefa de la División de Ciencias Sociales, maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho. Ahí. Reconocimiento también a Eric Lucio López Ávila por su participación como ponente. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto de 2019. Jefa de la División de Ciencias Sociales, maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho. Muchas gracias. Y el agradecimiento y reconocimiento al maestro César Soto Morales por su participación como moderador en el conversatorio Servicio Social en el Extranjero. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto de 2019. Firma, jefa de la División de Ciencias Sociales, maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho. Maestra, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, chicos. Yo creo que algo que no solamente se extraña en el extranjero, bueno, más allá de la comida que también se extraña en el extranjero, es un Goya universitario, ¿no? Y no está de más, y siempre a la menor provocación caemos para echarnos un Goya. Y dice: México, Pumas, Universidad, Goya, Goya.